Bienvenidos a un nuevo video de Pingüi te salva. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio básico de dinámica, específicamente de la segunda ley de Newton bajo una condición de equilibrio. Bien, nuestro problema dice lo siguiente. Un trineo es atado a un árbol sobre una colina cubierta de nieve sin fricción, como se muestra en la figura. Si el trineo pesa 77 newtons, determine la fuerza ejercida por la cuerda y la magnitud de la fuerza N ejercida por la colina sobre el trineo. Bien, rápidamente nosotros observamos la figura que nos muestran y notamos que tenemos un trineo sobre una colina inclinada a un ángulo de 30 grados. Este trineo está amarrado a un árbol, bien, y pues está sobre nieve, lo cual nos representa que es un ejercicio en el cual no se va a tener en cuenta la fuerza de fricción. Bien, como segunda parte, nosotros aquí observamos que se realiza un diagrama de cuerpo libre para nuestro trineo, en el cual se indican las fuerzas que están actuando. Sabemos que hay una tensión gracias a la cuerda. Este objeto está sobre una superficie, por lo tanto vamos a tener una fuerza normal y pues es un objeto que tiene masa, por lo tanto vamos a tener un peso. Importante, chicos, si nos damos cuenta, en azul oscuro tenemos las fuerzas y en este azul claro tenemos la descomposición de las fuerzas. En este caso únicamente descomponemos la fuerza del peso en términos de senos y cosenos, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación, ¿vale? Muy importante, chicos. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos que nos suministra nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, datos. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso, ¿cierto? Llamémoslo más bien mg. Bien, tenemos el peso de nuestro trineo, que es igual a 77 newtons. Y también tenemos el ángulo de inclinación, que en este caso son 30 grados. Bien, esos son los datos que necesitamos y nos están preguntando por la tensión, interrogante, y nos están preguntando por N. Bien, pongamos el vector para que notemos que es de carácter vectorial. Bien, ahora vamos a iniciar teniendo en cuenta lo siguiente. Iniciamos enunciando la segunda ley de Newton. Entonces, aquí nos dicen que la segunda ley de Newton nos habla de que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, sin embargo, debemos tener en cuenta que para este ejemplo tenemos una condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que para este caso la aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra segunda ley de Newton bajo esta condición de equilibrio queda expresada de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien, importante tener en cuenta eso. Ahora, vamos a mirar cuáles fuerzas están actuando sobre ese trineo. ¿Vale? Entonces, la sumatoria de fuerzas y vamos a mirar qué fuerzas están actuando. Rápidamente nos devolvemos y notamos que tenemos una tensión, una fuerza normal y el peso. ¿Vale? Entonces vamos a anotarlas aquí. Tenemos tensión, tenemos la tensión más la normal más el peso. Bien, y todo esto es igual a 0, dada la condición de equilibrio mencionada inicialmente. En este caso vamos a empezar a hacer una descomposición vectorial de estas fuerzas, ¿vale? Entonces vamos a encontrar las fuerzas en X, ¿bien? Y después encontramos las fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas, lo siento,
la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? Entonces, vamos a mirar en X cómo actúa la tensión, ¿vale? Entonces, notamos que la tensión en el eje de las X la podemos encontrar como T. Bien, entonces, tensión más, vamos a mirar cómo se descompone el peso en el eje de las Y, en el eje de las X, perdón. Nos damos cuenta que nuestra fuerza de peso se descompone en el eje de las X como menos mg seno de teta, ¿vale? Entonces va a quedar más menos mg seno de teta. Bien. Notamos, muy importante, en este caso, que no hay fuerza normal en el eje de las X. Esto lo vamos a representar con un más 0. ¿Vale? Para que tengamos en cuenta de que no hay fuerza normal en el eje de las X y finalmente eso lo igualamos a 0. Y aquí tenemos nuestras fuerzas en X. ¿Bien? Muy, muy importante. Vamos a despejar, en este caso, y vamos a tener que la tensión menos el peso, mg, bien, por el seno del ángulo, el seno de teta, es igual a 0. Bien, con esto podemos determinar la tensión, que es nuestra primera interrogante, nuestro primer incógnito. Y nos dice que la tensión va a ser igual a mg, que es nuestro peso, multiplicado por el seno del ángulo. Bien, entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación de movimiento. Para determinar esa tensión basta con reemplazar los datos iniciales, es decir, aquí vamos a tener 77 por el seno de 30. Ahora, vamos a mirar nuestras fuerzas en Y. Bien, exactamente el mismo procedimiento, vamos a tener la sumatoria de fuerzas. Muy bien, este caso es en el eje de las Y y es igual a. Entonces, notamos, es notable que en el eje de las Y no tenemos tensión, por lo tanto vamos a poner un 0, bien, más. Notamos también que tenemos nuestra fuerza N normal, entonces vamos a tener N y vamos a sumarle nuestra componente del peso en el eje de las Y, en este caso es menos mg coseno de teta, menos mg coseno de teta. Bien, y todo esto es igual a 0 dada la condición de equilibrio pues que expresamos al inicio del video. Bien, con esto al momento de despejar notamos que N, nuestra fuerza normal, es menos mg por el coseno de teta es igual a 0. Por lo tanto, podemos deducir que nuestra fuerza normal, que es nuestra segunda incógnita, es igual a mg por el coseno de teta. Bien, ya con esto tenemos nuestras dos ecuaciones y basta simplemente con reemplazar.